Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias de amor, de esas que te dejan con una sonrisa tonta en la cara y ganas de creer en la magia de las relaciones. El título ya lo dice todo: Amor en la mesa, Hande y Kerem, una cena romántica secreta. Sí, vamos a sumergirnos en ese mundo de detalles, de miradas cómplices, de ese instante fugaz pero poderoso que puede definir una conexión. Ya saben cómo funciona esto. Si les gusta el contenido que creamos y quieren estar al tanto de todo lo que publicamos, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo y nos ayuda un montón a seguir creando este contenido para ustedes. Hoy vamos a desgranar, con ese cariño y esa curiosidad que nos caracterizan, los elementos que hacen de una cena un momento verdaderamente especial, especialmente cuando hablamos de Hande y Kerem. ¿Quiénes son? Pues para quienes quizás no estén tan familiarizados, son dos figuras públicas, a menudo vinculadas por rumores y especulaciones sobre su relación, y precisamente hoy queremos explorar la idea de esa cena romántica que quizás se ha mantenido fuera del foco público, un momento íntimo, lleno de significado. Vamos a imaginar qué pudo haber sido esa noche, analizando los posibles escenarios, las conversaciones, las sensaciones, todo aquello que se esconde detrás de unas pocas horas compartidas alrededor de una mesa. Pensaremos en la atmósfera, en la comida, en los gestos, en esas pequeñas cosas que construyen un gran momento. Imaginen conmigo, luces tenues, quizás música suave de fondo, la elección perfecta de platos, el vino adecuado, y por supuesto, la química que fluye entre dos personas que se sienten atraídas. No se trata solo de comer, se trata de compartir una experiencia, de crear recuerdos. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, que ya de por sí tienen una base de admiración y cariño por parte de sus seguidores, la idea de una cena romántica secreta eleva la expectación. ¿Qué secretos pudieron haber compartido? ¿Qué planes se habrán tejido? ¿Qué emociones habrán cruzado sus miradas? Para empezar a tejer esta historia, pensemos en el lugar. Una cena secreta, ¿dónde podría ser? Definitivamente un lugar discreto, alejado de los flashes y los curiosos. Quizás un rincón acogedor en un restaurante poco conocido pero de alta cocina, donde la privacidad está garantizada. O tal vez una velada en casa, preparada con esmero por uno de ellos, o por ambos, en un ambiente íntimo y personal. Si fue en casa, podemos imaginar los detalles: velas perfumadas, flores frescas, esa mesa puesta con delicadeza, quizás con sus vajillas favoritas o con un toque que refleje su personalidad. Y la comida, ¡ay, la comida! ¿Qué habrán elegido? ¿Algo que les guste a ambos? ¿Quizás algún plato que tenga un significado especial para ellos? Podría ser una cena ligera y elegante con entrantes delicados, un plato principal exquisito y un postre que ponga el broche de oro. Pienso en mariscos frescos, en pastas artesanales, en carnes preparadas con maestría, o incluso en una barbacoa íntima en un jardín privado. Y para beber, un buen vino, un champagne burbujeante o un cóctel personalizado. Pero más allá del menú y del escenario, lo verdaderamente importante en una cena romántica, y más si es secreta, es la conversación. Imaginen la fluidez de sus diálogos. ¿Hablaron de sus proyectos, de sus sueños, de sus miedos? Seguramente hubo momentos de risas contagiosas, de miradas intensas que dicen más que 1000 palabras. ¿Se habrán confesado algo nuevo? ¿Habrán reafirmado sus sentimientos? La magia de una cena así radica en la conexión profunda que se establece cuando dos personas se sienten completamente cómodas y abiertas la una con la otra. Es ese espacio seguro donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Quizás estuvieron recordando momentos del pasado, anécdotas divertidas de sus carreras, o hablando del futuro, de los planes que tienen juntos, de los viajes que les gustaría emprender. La intimidad que se crea en una mesa compartida puede ser increíblemente poderosa. Y luego están los gestos. Un roce de manos, una mirada cómplice al cruzar un plato, una sonrisa que ilumina el rostro del otro. Estos pequeños detalles son los que hacen que una cena pase de ser una simple comida a un evento memorable. Si Kerem le acercó un panecillo a Hande, o si Hande le sirvió una copa de vino a Kerem, estos actos sencillos de cuidado y atención son los que hablan del afecto que se tienen. O tal vez uno de ellos le hizo un cumplido sincero sobre su atuendo, o sobre alguna cualidad que admira. Son esos momentos de vulnerabilidad y apreciación mutua los que fortalecen cualquier relación. Y en el caso de Hande y Kerem,
que a menudo están bajo el escrutinio público, un momento privado y sincero como este es oro puro. Les permite reconectar, alejarse del ruido y centrarse el uno en el otro. ¿Qué tipo de conversación en concreto podría haber tenido lugar? Pensemos en temas que puedan ser importantes para ellos. Si ambos son actores, es probable que hayan hablado de sus próximos proyectos, de los desafíos que enfrentan en sus carreras, de sus aspiraciones. Pero también es importante que haya espacio para la ligereza, para hablar de sus hobbies, de las cosas que les hacen felices fuera del ámbito profesional. Quizás hablaron de música, de películas, de libros que les han gustado recientemente. O de viajes, de lugares que sueñan con visitar. Lo importante es que la conversación fluya de manera natural, sin forzar, permitiendo que ambos se sientan escuchados y valorados. Y en esa intimidad, puede que hayan compartido confidencias, secretos que no le contarían a nadie más, fortaleciendo así el vínculo que los une. Ahora, imaginemos la atmósfera de esa cena. La iluminación juega un papel crucial. Luces tenues, quizás velas parpadeantes, crean un ambiente íntimo y acogedor. La música, si la hay, debe ser discreta, de fondo, eligiendo algo que les guste a ambos y que no opaque la conversación. Podría ser jazz suave, música instrumental, o incluso algunas de sus canciones favoritas, reproducidas a un volumen bajo. El aroma también es importante. Un ligero perfume ambiental, el olor de la comida recién hecha, todo contribuye a crear una experiencia sensorial completa. Y la comodidad, por supuesto. Sentirse a gusto en el espacio, poder relajarse y disfrutar del momento. Y si esta cena fue en casa, los detalles de la decoración podrían decir mucho de ellos. Quizás Anne tenga una inclinación por las flores frescas, mientras que Kerem prefiere un estilo más minimalista. La combinación de sus gustos podría resultar en un ambiente único y personal. O tal vez, si fue en un restaurante, eligieron un lugar que tenga un diseño que les resulte inspirador o romántico. La mesa puesta, la elección de la vajilla, los cubiertos, incluso las servilletas, todo suma para crear una experiencia especial. No olvidemos el elemento sorpresa. Pudo haber habido un detalle inesperado. Un pequeño regalo, una nota escrita a mano, algo que hiciera aún más memorable esa noche. La duración de la cena también es un factor. Una cena romántica secreta no tiene por qué ser larga, pero sí debe ser intensa. No se trata de pasar horas sin sentido, sino de aprovechar cada minuto, de saborear cada conversación, cada mirada, cada gesto. El final de la noche es tan importante como el principio. Una despedida tierna, una promesa de volver a verse, un abrazo que selló la magia del momento. Y todo esto, queridos amigos, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor y de las relaciones. En un mundo tan digital y a menudo superficial, estos momentos de intimidad genuina son invaluables. Son los que construyen los cimientos de una conexión sólida y duradera. Anne y Kerem, como figuras públicas, pueden tener una vida muy expuesta, pero la idea de que encuentren refugio en estos instantes privados, compartiendo una cena, es algo que resuena profundamente. Nos recuerda que al final del día, todos buscamos ese espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos ser amados y donde podemos amar en libertad. En resumen, hemos viajado a través de la posible atmósfera de esa cena romántica secreta entre Anne y Kerem. Hemos imaginado el lugar, la comida, la conversación y los gestos que habrían hecho de esa noche un momento especial. Hemos explorado cómo los detalles, desde la iluminación hasta un simple roce de manos, pueden transformar una comida en una experiencia íntima y significativa. Y hemos reflexionado sobre la importancia de estos momentos de conexión genuina en un mundo a menudo apresurado. La idea de una cena secreta para Anne y Kerem nos habla de la búsqueda de privacidad, de la construcción de un espacio propio para cultivar el amor y la conexión, lejos de las miradas ajenas. Es un recordatorio de que sin importar cuán pública sea una vida, los momentos más valiosos suelen ser aquellos que se guardan en el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de imaginación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se imaginan ustedes esa cena perfecta? ¿Qué detalles creen que son esenciales para una velada romántica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y seguir la conversación con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos.
Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.